basándonos en un indicador internacional de competitividad relacionado al acceso al crédito. Luego de su reforma, Colombia pasa al segundo puesto en ese indicador. Y al margen de ello, como ya lo explicó la doctora Liliana, ustedes han podido ver que hay unos impactos positivos de promoción de crédito a nivel de las MIPYMES, y eso es lo que se quiere justamente lograr con esta norma. Una pena que no se haya invitado a las MIPYMES, porque justamente las MIPYMES son el sujeto beneficiario principal de estas normas que estamos discutiendo ahora, ¿no? Muy al margen del aspecto académico o aspecto constitucional. Finalmente, tener en cuenta que el enfoque que se ha dado, como ya lo señaló también el doctor Víctor Hugo, es siempre respetando las facultades delegadas. Cuando nuestro ministro Tuesta, en aquel entonces, solicitó la facultad delegada, fue muy claro en su exposición de motivos de cuáles eran los instrumentos que se estaban pidiendo. Entonces, difícilmente se puede señalar que se haya excedido a las facultades que se pidieron, porque justamente, tal como uno lee exactamente la ley autoritativa, está en los mismos términos en que se solicitó. Más bien lo que no estuvo exactamente colocado fue ese rabito final, que era que sin tener algún tema de afectación a competencias notariales, lo cual no nos generó ningún problema, porque en realidad nosotros nunca hemos pensado que estamos afectando a los notarios. Por el contrario, lo que creemos es que estas reformas van a promover mayor capacidad para la población de generar actividad económica, que también va a redundar en los mismos notarios. O sea, pareciera que no se dieran cuenta que esta es una reforma que va a beneficiar a todas las personas. Y finalmente, si hay mayor actividad económica, va a haber también mayor cantidad de necesidades notarios para sus actividades. Sin embargo, si se quiere mantener aún de alguna manera, o se ve con sospecha algo, cuando como si fuera a veces hay personas que piensan que uno lo hace contra el notario. No es una norma contra el notario, ¿no? La idea es beneficiar a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos entonces ahora a la exposición del doctor Mario Rosario Guaylupa, director técnico registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ese no es. Lo grabaron, está 1400, esa está la que aparece así. ¿No lo han grabado? Sí, lo grabaron. No, te lo doy de nuevo. Sí, espérate que voy. Bueno, ante todo, buenos días. Nosotros vamos a exponer, hacer una pequeña exposición del decreto legislativo 1400, de la perspectiva y las implicancias en el sistema de registros públicos. El siguiente, por favor. El marco normativo, creo que voy a obviarlos, es que originó la expedición de esta norma, es la guía legislativa sobre operaciones garantizadas de las Naciones Unidas, que ha implicado una reforma del régimen de garantías inmobiliarias en
América. La siguiente, por favor. Las experiencias en las cuales nosotros hemos tomado, estamos tomando como un modelo, es la aplicación en Colombia, en Costa Rica y en México. E inclusive les comento que hay una delegación que hace unos días ha llegado de Colombia y Costa Rica, quienes han acudido a estos países donde se ha aplicado una experiencia exitosa del nuevo régimen de garantías mobiliarias para aplicarlas a nivel de nuestro país y del sistema registral. El siguiente. Los beneficios, según la exposición de motivos, es facilitar el acceso al financiamiento de las pymes. Segundo, facilitar que los bienes muebles garanticen el financiamiento de las empresas y consumidores, reducir el costo de crédito. En este ámbito, cabe incidir que la SUNAR, según este nuevo régimen que se ha impuesto, va a aplicar un régimen de tasas reducidas, un régimen de tasas FLAC. Actualmente las tasas que cobra la SUNAR cobra en función al valor del acto, que puede ser un monto alto en algunos casos. Sin embargo, con este régimen se va a tener que aplicar un nuevo régimen reduciendo los costos registrales a una tasa FLAC fija. Y por último, uno de los beneficios que se indican en la norma y en la exposición de motivos es aumentar la competitividad, mejora de clima de negocios. Los beneficios, tal como podemos ver que implican este nuevo régimen, es el acceso al incremento del financiamiento, que en los países donde se ha aplicado implica un incremento del 8 al 9% de los créditos que se otorgan en los países que se ha aplicado A su vez, implica un crecimiento del número de préstamos en un promedio del 7%. A su vez, esto ha traído en los países donde se ha aplicado este nuevo régimen una reducción en 3% en promedio de las tasas de interés. La siguiente. En cuanto, aquí ya entramos al ámbito, ¿qué es lo que corresponde a la SUNAR a implementar? Actualmente nosotros tenemos un cuadro comparativo del sistema. El lado derecho está el sistema tal como se encuentra regulado actualmente, y el lado izquierdo están las modificaciones y qué implicancias tiene. La SUNAR va a tener que implementar un sistema informativo de garantías mobiliarias informático de ámbito nacional, con una base de datos única y que interactúe y que esté vinculada a los bienes muebles, que haya un grado de vinculación o de interrelación con los bienes muebles. Esto quiere decir que si hay una garantía inmobiliaria que se inscribe en este registro o en esta plataforma informática, tendría que estar con cierto grado de vinculación en los bienes muebles. Esta base de datos única a nivel nacional se accede a través de los avisos electrónicos que van a ser ingresados en este sistema. Acá hay una diferencia que hay que resaltar, es que por primera vez la sede central de la SUNAR, actualmente la organización de la SUNAR es que tiene una sede central donde está la parte administrativa y las 14 zonas registradas repartidas a nivel nacional. Según el modelo de este decreto legislativo, esta base única a nivel nacional va a estar a cargo de la sede central, lo cual nunca ha sucedido y lo cual implica un reto para nosotros implementar este nuevo sistema de garantía informático. Antes, con el modelo actual, las inscripciones se realizaban en las zonas registrales, en las 14 zonas registrales y en todas las oficinas bajo nuestra competencia. Sin embargo, ahora la administración de este sistema de garantías va a estar a cargo de la sede central de la SUNAR. Otra de las diferencias es que ahora ya no se van a extender asientos de inscripción, sino avisos informáticos. La técnica de ordenación de la información no va a ser el folio
causal, sino va a ser el folio personal. Otra de las diferencias es que el registrador iba a extender hasta ahora, hasta la fecha, el registrador, cuando se constituye una garantía mobiliaria, el registrador extiende un asiento de inscripción. Ahora, con este nuevo modelo, es el usuario, que el particular, el que va a extender el asiento, no un asiento, sino el aviso en el nuevo sistema de garantías mobiliarias. Y eventualmente está sujeto a un procedimiento sancionador en el caso que ingrese información errónea o incorrecta. Y por último, la anterior, por favor, es la tasa FLAC, ¿no? Para incorporar el aviso, no se va a cobrar tasas en función al valor del acto, como actualmente se realiza, lo cual va a implicar una reducción de costos para los administrados. La publicidad va a ser de manera general online y de manera gratuita. Sin embargo, cuando haya una certificación de parte de un funcionario de la SUNAR, va a haber un costo. Otro de los cambios es que se excluye a las naves y embarcaciones de este registro de mobiliarios, ya que ahora, a partir de este nuevo régimen, se constituyen en bienes inmuebles. ¿Cuál es el esquema de la aplicación para SUNAR de la implementación de este nuevo régimen? El decreto legislativo dispuso que el reglamento estuviera aprobado en un plazo máximo de 120 días. Esto ya se cumplió en enero. Entiendo que ahora está ya a punto de expedirse el reglamento. Luego que se expide el reglamento, la SUNAR inicia un proceso de la contratación y de la elaboración de los términos de referencia para contratar un servicio de elaboración del nuevo sistema de garantías mobiliarias. Y acá hay que incidir que es una tarea bastante ardua, porque es un cambio total de nuestros sistemas informáticos, porque principalmente van a tener que estar vinculados al registro, a los bienes muebles. Para ello tenemos, para elaborar los términos de referencia, tenemos un plazo de 90 días. Luego de ello, se suscribe el contrato y tenemos 270 días para el desarrollo informático del nuevo sistema de garantías. Bueno, entiendo todos los actores involucrados, acá se refiere a todos los actores involucrados respecto a la aplicación de esta norma. Han intervenido muchas instituciones en la implementación de esta norma. En la reglamentación, la SUNAR sí está participando activamente, al igual que el Consejo Nacional de Competitividad, la SUNAC, RENIEC, el Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, el Ministerio de Economía. Pero a su vez estamos previendo la suscripción de convenios con la Infocámaras de Colombia. A su vez, como vuelvo a repetir, ha ido una delegación de trabajadores y funcionarios de la SUNAR a Costa Rica a efectos de adquirir experiencias y eventualmente un traslado de la información, de las experiencias informáticas para la aplicación y la adecuación a nuestro país. Acá en detalle, se resume todas las implicancias de los cambios en SUNAR. En el lado izquierdo, en la parte izquierda superior, tenemos nosotros que emitirse, y ahí está participando SUNAR en la elaboración del reglamento. Respecto de las tasas, se tiene que aprobar un decreto supremo. Según el Código Tributario, las tasas se regulan por decreto supremo. Se tiene que emitir un decreto supremo para la aprobación de este nuevo régimen de tasas, que va a ser un régimen de tasa FLAC. La SUNAR, a su vez, debe modificar sus instrumentos de gestión, porque va a tener que crearse un área especializada encargada del seguimiento de la implementación y del seguimiento y de las anotaciones que se van a realizar en este registro de avisos, por lo cual va a tener que modificar su ROF, su MOF, establecer qué órgano va a administrar este sistema informático de garantías mobiliarias
y a su vez va a tener que crear un área de establecer un procedimiento sancionador hacia aquellos administrados que introducen o ingresan a los sistemas informáticos de garantías mobiliarias información errónea o incorrecta. Por parte del área de recursos humanos necesitamos mayor personal con nuevas funciones que se encargue de la administración del sistema de avisos y a su vez se encargue de seguir los procedimientos sancionadores de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo de a esas personas que ingresan información errónea o incorrecta. Gracias. Eso es todo de parte de SUNAR respecto a la implementación del decreto legislativo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Mario César Romero Valdivieso, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú. Buenas tardes. En primer lugar, realmente no solamente un tema protocolar de agradecimiento, sino agradecimiento sincero, porque como lo hemos escuchado, nosotros como notarios y una institución comprometida no solamente en el cambio, en la evolución, en la modernidad, en los menores costos, menores tiempos, privilegiamos también la seguridad. No podemos decir que solamente tenemos interés en cifras, en números, en menores tiempos, menores costos y no privilegiar la seguridad. Por eso es que nuestro primer mensaje es el de agradecer por esta invitación, porque he escuchado que efectivamente ha habido reuniones previas a toda esta serie de debates sobre esta normatividad, entidades públicas, entidades privadas. Ha participado el MEF, ha participado Produce, ha participado SUNAR, han participado los bancos, no han participado los notarios. ¿Y por qué? Entiendo que efectivamente no hay una intención de desconocer la función notarial, lo hemos escuchado expresamente, no hay una intención de reducir la competencia notarial, no hay una intención de que el usuario, el comprometido, el pequeño empresario tenga abierta una posibilidad adicional, y eso no significa para nada, según lo hemos escuchado, que no tengan otras alternativas, una escritura pública, firmas legalizadas, etcétera, como también lo señala la norma. Pero entendemos que esto efectivamente puede resultar parcialmente cierto, pero en la práctica no lo es, porque no se puede negar que la facultad autoritativa de la ley expresamente señaló que debía entenderse que no podían reducirse las competencias notariales y registrales. Expresamente se señaló dentro de la regulación de las facultades que se otorgaban al Ejecutivo. Y sin embargo, no se puede negar, así lo entendemos, y creo que también hay abogados en este grupo de trabajo, si bien es cierto, no lo negamos, está incólume la posibilidad del usuario de escoger una escritura pública, no hay problema que el usuario escoja un documento con firmas legalizadas, dentro del régimen que existía con la anterior legislación sobre la garantía mobiliaria, se hacía exigible la intervención del notario dentro de la misma óptica del Estado de velar por la seguridad. Es cierto que si yo o cualquiera coge la Constitución y la lee, no va a encontrar una norma que diga que la función notarial está dentro de alguna norma que establezca una garantía constitucional, pero la seguridad sí. Y no solamente forma el aspecto constitucional las normas de la propia Constitución, sino también los pronunciamientos del tribunal. Y hay decenas de pronunciamientos del tribunal donde ha señalado expresamente que la seguridad jurídica está directamente relacionada con la función notarial. Y los debates en el tribunal han sido en ese sentido, y el pronunciamiento del tribunal en forma uniforme ha establecido también ese ámbito que se tiene que considerar también dentro del sector
a analizar respecto del aspecto constitucional. No se puede decir que lo que antes era exigible para las constituciones de garantías mobiliarias, la intervención del notario, ahora deviene en innecesaria. Si eso no es, en nuestro punto de vista, y con todo respeto, una contravención a la facultad expresa expedida por el Congreso de la República al Ejecutivo de no establecer normatividad que contravenga las funciones notariales y registrales, esta es evidente. ¿Era exigible? Hoy no lo es exigible. Y tanto es así, yo saludo cualquier indicativo respecto de las autoridades que han hecho uso de la palabra ahora, en el sentido de tener en consideración la función notarial. Hubiera sido, reitero, bastante importante, no para nosotros, sino para el propio Estado y para el propio usuario, el propio beneficiado, que va a ser el pequeño empresario, también citarnos a estas reuniones, porque tenemos plataformas en las que nosotros como notarios hacemos uso de tecnología, de firma digital, tenemos procesos cortos, tenemos toda una pauta con respecto a menores costos y menores tiempos, pero con seguridad. Es cierto que los indicadores que seguramente han servido de base al Ministerio de Economía y Finanzas, los casos a nivel internacional, van pautando seguramente estas iniciativas que son positivas, pero en realidad me pongo a pensar ahora con lo que señala SUNARP, ¿cuáles van a ser los costos que asume el Estado para la implementación de una plataforma de esta naturaleza, que además no tiene relación con lo que vienen trabajando actualmente? Se va a centralizar en SUNARP uno solo de este aspecto que maneja registros públicos, y obviamente bajo su administración parece que están en plena todavía admisión de consultas, de iniciativas. Todavía se viene trabajando en este desarrollo tecnológico, pero ahí hay ya un elemento a considerar. Esto es un esfuerzo seguramente en costo económico para el Estado, previo, pero me hubiese gustado escuchar alguna opinión por parte de registros públicos en el sentido de qué pasa con lo que significa la labor de calificación del registrador, que también es un elemento importante en seguridad jurídica, porque de lo que significaba un registro jurídico, registro, yo hubiese seguramente entendido que podría haber alguna opinión, que ahora ya no lo hay. El registrador se convierte ahora simplemente en un administrador de información que no va a calificar el acto, es más, no lo puede calificar, y solamente va a concluir, no con un asiento, sino como bien lo he explicado, como bien se ha explicado, simplemente en publicitar. En publicitar un acto que la propia norma establece que no garantiza la veracidad de la información, y sin embargo se otorga prioridad, se otorga todos estos elementos que seguramente el profesor de hecho registral también lo va a ampliar, lo que significa en nuestro país y a nivel internacional la verdadera labor de esta función de seguridad, en la que no solamente estamos comprometidos notarios, sino también los registradores. Y el registro público es justamente la última etapa en la que, luego de haberse establecido la legalidad, concluya con una inscripción que garantice justamente el haberse seguido los procedimientos, que garantiza la actuación de la contratación en el sentido de cualquier usuario, en este caso las pequeñas, medianas empresas. Por otro lado, hay otros elementos. Yo sé que hay un especial interés en lo que significa el poder ascender en calificación en cuanto a números, en cuanto a porcentajes. Se nos ha presentado justamente cómo viene llevándose a cabo esto a nivel internacional, y obviamente que eso alienta a poder tomar medidas inmediatas
para efectos de poder lograr el avance que han tenido países como Chile, como Colombia, como México. Pero ya en otras experiencias se ha establecido que sistemas como los que se intenta privilegiar, no es exclusivo, pero sí privilegiar, la incidencia de litigiosidad es bien alta. Por eso es que el Tribunal Constitucional ha señalado que justamente los costos de transacción, que significa todo este ámbito desde el inicio de la manifestación de voluntad de un usuario de la libertad contractual, establecer cuáles son los lineamientos de aquello a que se va a obligar dentro de un compromiso de este tipo civil o comercial, estos costos de transacción se aminoran en sistemas donde existe un notario como el cual afinca el notario peruano. Es un sistema internacional que hoy ocupa más de las 2 terceras partes del mundo. O sea, el mundo no está equivocado al escoger un sistema. Las últimas experiencias son países asiáticos, países del África, donde no tienen una raíz greco-romana, no hay una raíz latina, pero sin embargo se van incorporando a un sistema notarial como el nuestro. ¿Por qué? Porque los costos de transacción justamente garantizan una seguridad que mañana más tarde todo este escenario no vaya a concluir abarrotando más los despachos judiciales. Hubiera sido también interesante, y ya que están trabajándolo ustedes, a nosotros todavía no nos han invitado, pero sería bueno que también cuenten con la información que pueda aportar el Poder Judicial. A raíz, y solamente para dejar un poco de espacio a otro tipo de comentarios, pero solamente para citar 2 casos, uno con respecto a los formularios registrales y otro con respecto a las transferencias vehiculares. Se tuvo que retornar al sistema anterior porque justamente el Estado, sobre todo en el tema de transferencias vehiculares, donde se liberó también seguramente con muy buena intención, a efectos de que los vehículos usados, los costos de transacción significaban seguramente en ese ámbito de punto de vista una traba en la participación del notario, altos costos por la participación del notario, tiempos prolongados por la participación del notario. Sin embargo, el Estado dijo, hasta acá llega. ¿Por qué? Porque los despachos judiciales tienen demasiada carga procesal con temas de fraudes y de fe pública, delito contra la fe pública. Y se retornó al sistema anterior. Hoy día SUNAR es seguramente testigo privilegiado en el sentido de que la falsificación y los fraudes han disminuido ostensiblemente con un solo responsable, que es el notario. El notario participa en el contrato, el notario concentra las manifestaciones de voluntad y el notario concentra también la entrega de la tarjeta de propiedad. Esto es un compromiso del Estado dentro del lineamiento que significa obviamente menores costos, menores tiempos, pero con seguridad. Entonces yo veo con preocupación repito, aun cuando sea reiterativo, pero la intención seguramente es buena. Los índices que se muestran a nivel internacional también alientan a este tipo de normas, pero ojo, estamos aún a tiempo de corregir ciertas circunstancias. El tema constitucional solamente he dado un pequeño alcance porque es claro y evidente cuál es la nota autoritativa que contiene la ley del Congreso y cómo ha concluido este decreto legislativo 1400. Hemos alcanzado a su despacho de congresista un informe bastante documentado de un jurista, el doctor Ronald Cárdenas Crens, para que se pueda tomar en consideración no solamente los aspectos constitucionales, no solamente los aspectos civiles comerciales, sino también el ámbito registral. Se ha hecho alusión también a esta situación de las líneas que van marcando las pautas del mercado, la economía del mercado. El notario no es prehistoria, el notario no es un dinosaurio, el notario evolucionó y es bueno por eso que se conozca en qué situación se encuentra en este momento el notariado. Indecopi ha pedido un informe, el 030, hace ya bastante tiempo, en el año 2003, y conocemos cuál es la orientación que tiene Indecopi y cuál es la severidad en cuanto a lo que significa
las tradiciones del mercado, ha dicho en ese informe, en numeral 27, el ejercicio privado de la función notarial significa para el Estado ahorro en recursos públicos. ¿A qué se refiere? No es algo inmediato, sino solamente a un caso en concreto. Es a procesos, a lo que me refiero, desde el inicio hasta lo que va a significar la consecuencia de la aplicación de las normas. No solamente podemos ver el tema concreto de que el usuario o quien tiene limitaciones, que es cierto, al acceso del crédito, y esto le da obviamente una mayor amplitud de elevar las posibilidades de que el pequeño empresario acceda a un crédito muchas veces difícil a través de las entidades bancarias y financieras, pero sin embargo no lo sometamos a los riesgos que va a implicar una contratación de este tipo sin participación del notario. No es tan cierto que no haya restricción en la función notarial, la existe. Y el numeral 30 de este mismo informe, que son varios, pero por el tiempo no lo cito, pero se le va a tomar en cuenta, dice: esta seguridad, por su parte, se refiere a la intervención del notario, tiene como objetivo reducir lo que se conoce como los costos de transacción. Costos de transacción que se refiere justamente a todo esto que involucra la posibilidad que va a tener el pequeño empresario, el que tiene menos recursos. ¿Qué ocurrió cuando se amplió esa posibilidad de poder acceder a la regularización de la propiedad inmueble bastante informal? Se aprobó una regulación también para que cualquier abogado inscrito en el registro público pudiese legalizar las firmas y no necesariamente ir ante el notario. También seguramente con la buena intención de decir el notario es costoso, ahora cualquier abogado va a poder también legalizar estas firmas, y por lo tanto la posibilidad que tenga el interesado va a ser mucho más amplia. Que significó como consecuencia los costos de transacción, significó que estas personas, estas gentes a las que va dirigida la norma, son los perjudicados, los de menores recursos. Estas grandes urbanizaciones hoy, que antes fueron asentamientos humanos, bienes inmuebles de la periferia, sufrieron el arrebato de su propiedad. El notario tiene un control no solamente de los colegios, no solamente de los tribunales de honor, no solamente del Ministerio de Justicia, sino hoy el control se ha ampliado a otros organismos como Inteligencia Financiera o como la propia SUNAT. Entonces, en varios aspectos tenemos que ofrecer la participación del notario, comprometidos en el desarrollo del Estado, comprometidos en la modernidad, y no nos miren simplemente como funcionarios que vamos a significar una traba para el pequeño empresario por los altos costos. Eso no es de esa forma, y yo quisiera dejar un poco también en la posibilidad de quienes me acompañan en esta mesa para ampliar este punto de vista. Muchas gracias.